¿Cómo es que una madre se da cuenta que su hija desapareció 20 años después de que ésta desapareciera? No, no es una madre distraída, te cuento. Katy se embaraza en el 74 cuando apenas tenía 16 años. Como era una joven vulnerable, su madre, que en ese entonces la maltrataba, la convence de que no está preparada para responsabilizarse de una niña y que había que darla en adopción, que si ella quería que su madre la ayudara con el proceso, tenía que iniciarlo rápido para aumentar la probabilidad de que adoptaran a esta pequeña bebé. La adopción fue cerrada, es decir, Katy en el momento en que dio a la niña perdía cualquier derecho sobre ella. En el 2010, Katy recibió una llamada para informarle que su hija había desaparecido en el año 89 cuando apenas tenía 14 años de edad. Pero ¿por qué la estaban llamando hasta el 2010 si la hija desapareció en el 89? Sencillo, porque acababan de encontrar los restos de una mujer que podría coincidir con su hija y entonces necesitaban una prueba de ADN para poder reconocerla. La policía únicamente quería el ADN de Katy, pero no estaba planeando darle ningún tipo de información, ya que en la adopción ella renunció a ese derecho. Por lo cual, Katy dijo, pues si a mí nadie me dice nada, yo voy a investigar por mi cuenta. Y es así como contactó a un investigador privado, que basándose en el internet, pues encontró resultados rapidísimo. El investigador privado fue muy rápido, le pidió a Katy que por favor le diera toda la información que la policía le había dicho sobre esa mujer que había encontrado, luego dio con los registros de internet, sacó una fotografía y la subió a Facebook preguntando quién había ido a la escuela con esa chica. Y es así como los compañeros que en aquel entonces habían ido a la escuela secundaria con ella empezaron a aparecer. Katy le había puesto a su hija Alexa, pero una vez que llegó con la nueva familia adoptiva le pusieron Andrea. Y por respeto a la historia de su madre le diremos Alexa. Total que una de las personas que contactó a Katy era la tía adoptiva de Alexa, es decir, la prima del papá adoptivo. El matrimonio que la adoptó se había casado en el 71 y no habían podido tener hijos, así que así fue como aceptaron adoptar a una niña que en ese entonces tenía 9-10 meses de edad. Se llevaron a vivir a Andrea, Alexa, a una ciudad pequeña que se llamaba Hamilton, que era muy tranquila y muy religiosa. Cuando Alexa tenía 13 años, la mamá logró concebir a una pequeña bebé, Vanessa. El comportamiento de Alexa empezó a cambiar cuando tenía aproximadamente 13 años. Dicen que se hizo muy rebelde, que desafiaba a la autoridad, que inclusive solía escapar seguido de casa, que a veces se iba por días o semanas completas y no sabían dónde andaba. Un día, el matrimonio regresa a casa donde había dejado estudiando a Alexa y la niña simplemente no estaba. Después de platicarle a familiares y amigos que Alexa había desaparecido, decidieron que iban a dar parte a la policía explicándoles que ellos pensaban que la niña había huido, por lo cual pues era importante que la buscaran, pero no emprendieron una campaña mediática. Y ellos asumían que había huido porque no era la primera vez, porque llevaba una maleta, una chamarra y $100 que se había robado del cajón de sus papás. Por ahí después, meses, semanas, recibían llamadas diciendo, oye, pues que la vi subiéndose con un camionero, oye, que la vi trabajando en un bar, pero ninguna pista realmente relevante. Y ay, los 80, pues en los 80 cuando decían que una niña era rebelde y que había huido, no investigaban más, lo cual es rarísimo porque aunque hubiera huido, era una niña, tenía 14 años. Pero pues los 80, viendo cómo vamos ahorita, pues tampoco es que hayamos avanzado mucho, ¿no? Total que Katy, mientras andaba en sus investigaciones con el detective privado, recibió los resultados del ADN de aquel cuerpo que habían encontrado en un como sembradío y pues no, no era su hija, pero eso no la detuvo, dijo al contrario, ya sabemos que esa no es, pero estamos un paso más cerca de encontrar a mi bebé. Un día random recibe la llamada de una mujer y le dice, oye, yo cuando era pequeña sufrí una privación de la libertad, me llevaron a un bosque, estaban intentando agredirme, yo logré escapar y sé cómo luce este tipo, nunca se me olvidó. De hecho, cuando lo fui a denunciar, hicieron un retrato hablado y todo. Y yo no sé por qué siento tanto que mi caso está ligado al de tu hija, porque al menos por la zona coincide. Lo más impactante es que cuando Katy le enseñó una foto de el papá adoptivo de su hija Alexa, resultó que esta chica dijo,
este es el hombre que a mí me agredió. Las locaciones correspondían, los rumbos correspondían e inclusive la camioneta en la cual privaron a esta niña de la libertad era la misma camioneta que el padre adoptivo tenía en ese entonces, porque tipo dijo, oye, hubo una camioneta roja involucrada, averigua si este hombre, el padre adoptivo de tu hija, tenía esa camioneta. Y entonces le preguntan a la prima, oye, una camioneta roja, sí, él tenía una. De hecho, hasta les dio una foto. Y cuando Katy le enseñó esta foto a esta chica, dijo, sí, esa es la camioneta en la cual me privaron a mí de la libertad. En ese momento, esta chiquita habrá tenido yo creo que unos 6 años. Ahora era una mujer adulta con la fotografía mental de quien había sido su agresor. Entonces, ¿realmente Alexa se habrá dado a la fuga o su padre adoptivo tiene algo que ver? En ese momento a Katy se le metió entre ceja y ceja que el padre adoptivo de Alexa podía estar involucrado y que de hecho estaba involucrado. Era como una especie de intuición. Así que fue a buscar a las compañeritas de la secundaria de Alexa y todas las amigas le dijeron, nosotros sí sabemos que este señor molestaba a Alexa. No solamente con agresiones verbales, sino que ella lo acusó en varias ocasiones de haberla agredido físicamente de formas que un padre no podría jamás agredir a una hija. De hecho, Alexa intentó denunciarlo en varias ocasiones, con los compañeritos, en la escuela, y en la escuela lo que hicieron fue ponerla a encarar a su papá. Y una vez que ella se quebró y dijo, no, ok, mentí, la llevaron a la iglesia. En la iglesia volvió a decir, sí, es que él me hace cosas, se mete a mi cuarto en la noche, me hace cosas. Y la iglesia era como, no, di la verdad. Y entonces ella terminaba diciendo, sí, está bien, no. Pero ¿qué hacía la mamá adoptiva ante estas agresiones? Nada, solo hacía como que nada pasaba. Y es increíble que las niñas ayudaran más a Alexa que los adultos, porque de hecho en las ocasiones donde Alexa desaparecía por ciertos días era porque se iba a quedar a los closets de sus amiguitas y ellas le pasaban comida aquí bajita la mano para que los papás de ninguna de ellas se enteraran que Alexa estaba ahí quedándose. Y cuando le preguntaban, bueno, ¿y por qué no huyes definitivamente? Porque claramente eran adolescentes guiando a otras adolescentes, ella decía, es que yo no quiero dejar a mi pequeña hermana Vanessa con ese señor, que aunque sí es su papá, pues seguramente también le va a hacer cosas. Y ante toda esta información, Katy dice, sí, voy a investigar más al hombre que adoptó a mi hija. Resulta ser que hay una ley bajo la cual Katy puede pagar un dinero y obtener los antecedentes de este hombre. Y pues por ahí tenía un par de cosas, ya se la saben. Allanamiento, agresiones sensuales contra mujeres, contra niñas, contra adolescentes. De hecho, en 1980, cuando Alexa era pequeña, este hombre pasó un año en prisión, ya que mientras una niña andaba en bicicleta, él la bajó, la llevó al bosque, intentó hacerle cosas y esta niña logró escapar. Y un juez ya había puesto por escrito que por su ideología machista, él era un peligro para cualquier mujer que estuviera alrededor. Aún así, en el 86 quedó libre y se fue a vivir con su mujer, su hija de 6 años y posteriormente recibió a otra pequeña bebé. Ellas tres viviendo con una persona que ya había sido encarcelada, había sido declarada como un peligro para las mujeres, específicamente para las mujeres, no para la sociedad. El documento decía, es peligroso que él conviva con otras mujeres. Y por ahí también tenía libertad condicional por otros regalitos. Un día en ese pueblo, Katy va a un grupo de ayuda y ahí se topa con Brenda, la mamá adoptiva de Alexa. Y los gritos se arman. Esta es la primera parte del caso de la mujer que se enteró que su hija había desaparecido hasta 20 años después de su desaparición. Aquí el chismecito apenas va a la mitad, así que vámonos a una segunda.